Ok. Ya, ¿se ve bien? Se ve bien, se ve bon. Se ve bon. Ya. Ya, anatomía, fisiología urinaria. ¿Quién de aquí orina? Muy bien, entonces vamos a hablar de algo que conocemos, ¿cierto? Ya, ¿y alguien se ha puesto a pensar alguna vez cómo es que orina? Bueno, sabemos el acto mecánico, ¿cierto? Pero ¿cómo llega a ocurrir eso? ¿Qué aprendieron de fisiología urinaria de ustedes? A ver. Por la interconexión que existe entre las receptores a nivel del principal. ¿Ya? Y toda la conexión de puntos de campo voluntarios como involuntarios y principales y parasitarios. Muy bien. A grandes rasgos, algo así. ¿Ya? Por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la fisiología urinaria? La parte de anatomía la vamos a pasar de largo. Entonces, como que se conecta con la médula espinal, por ejemplo, la parte central, como analizada, para realizar o no realizar la. Muy bien. ¿Cuántas veces van a orinar al día ustedes? A ver. La cantidad de líquido. Muy bien. La cantidad de Pero más o menos, a ver, ¿cuántas veces vais tú al baño? 5. 5. ¿Y en la noche te levantáis? ¿Alguien se levanta en la noche a orinar? Son muy jóvenes ustedes. ¿Conono tú? ¿Nadie se levanta a orinar en las noches? Muy bien. ¿Y en el día? A ver, ¿quién orina menos que el caldo? Esperable, las mujeres, obvio. Ya. ¿Y más? ¿Alguien orina más de 5 veces? Muy bien, Tati. Con ese par de barriles de agua, perfecto. Muy bien. A ver, aquí dice, contracción de todo. Perfecto, Javiera, muy bien. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de fisiología urinaria porque, bueno, nos vamos a saltar, la parte de anatomía urinaria ya la vieron con el doctor Díaz, así lo vamos a hacer una pasada así como bien rapidito, y lo mismo de las teorías de continencia. Bien. Bueno, los objetivos: comprender la anatomía de la vía urinaria baja, además de sus relaciones, eso ya no, comprender el proceso fisiológico de la emisión normal, eso sí, relacionar los contenidos con la clínica de los cuadros urinarios y pasarlo bien, que además. Sí. Se me había olvidado que tenía esos gatos ahí. Ya. Anatomía. Espacios clínicamente relevantes. El aparato urinario es el encargado de eliminar del organismo las sustancias nocivas que se originan en el metabolismo celular. Asimismo, mantiene la homeostasis del equilibrio ácido-base y el balance hidrosalino. Todas las estructuras del aparato urinario, excepto la porción esponjosa de la uretra masculina, se encuentran situadas a nivel abdominal y pélvico, íntimamente relacionados con el sistema genital. El aparato urinario se compone de 4 estructuras principales: riñones, uréteres, vejiga y uretra. Ya que estamos interesados en la fisiología de la micción, no de la producción de orina, vamos a centrarnos exclusivamente en vejiga y uretra. La vejiga es un saco músculo-membranoso que actúa como almacén de orina hasta que se produce el acto voluntario de la micción. Se localiza en la pelvis, en el hombre por delante del recto y en la mujer por delante de la vagina y bajo el útero. La pared vesical es sumamente distensible, lo que significa que puede almacenar cantidades crecientes de orina sin un aumento correspondiente de la presión en el interior de la vejiga. Una vejiga normal puede almacenar al menos medio litro de orina. La pared vesical se compone de 4 capas: serosa, muscular, submucosa y mucosa. La capa muscular está formada por 3 capas de fibras musculares lisas, una externa de fibras longitudinales, una media
de fibras más o menos circulares y una interna de fibras también longitudinales. La capa externa es mucho más gruesa y potente y se denomina músculo detrusor. Sus fibras ascienden por la cara posterior desde el vértice de la vejiga para descender seguidamente por la cara anterior. A ambos lados, por tanto, coinciden las fibras ascendentes y descendentes de forma oblicua e intersectan unas con otras, como los dedos de unas manos cruzadas. De esta forma, su capacidad de contracción y vaciado de la vejiga es más eficaz. Desde la vejiga hasta su salida al exterior, la orina pasa a través de un canal muscular, la uretra. La uretra está formada por una capa de músculo liso, continuación de la capa muscular de la vejiga y una membrana mucosa. Al comienzo de la uretra existe una estructura de músculo estriado, bien diferenciada, denominada esfínter uretral externo. La disposición de los músculos del esfínter es distinta en los varones y en las mujeres. Muy bien. Entonces, El aparato urinario es el encargado. ya tenemos más o menos claro la parte de anatomía. La micción, los órganos efectores son uretra y vejiga, ¿cierto? Acá tenemos otro corte que también es la parte anatómica, y esto ya lo vieron. Acuérdense que es re importante entender esto de los esfínteres, tanto externos como internos, ¿ya? Y de los esfínteres voluntarios e involuntarios, ¿bien? Porque los esfínteres voluntarios los podemos controlar porque lo dice, por algo se llama voluntario, ¿cierto? Entonces podemos entrenarlo, en tanto los involuntarios no podemos entrenarlos, ¿bien? Por lo tanto, si por ejemplo tuviésemos un problema del esfínter voluntario, ¿nos serviría la kinesioterapia acá, el fortalecimiento del piso pélvico? Me expresé mal. Si pongámosle que tengamos una deficiencia esfinteriana, ya en esa deficiencia esfinteriana nuestro esfínter voluntario no existe, o está totalmente destrozado. ¿Nos servirá de algo la kinesioterapia? Porque nos queda solamente esfínter involuntario, exactamente, ¿ya? Entonces, la quine para fortalecer ese esfínter no nos sirve, pero nos sirve para muchas otras cosas, ¿ya? Bien. Ya, lo de anatomía ya lo habíamos visto. ¿Qué es esto? Ya, estos son los de los espacios, estos ya los vieron, ¿cierto? Ya, fisiología. Esto es lo importante. Ya, entonces la micción tiene dos fases, ¿cierto? Porque vamos a hablar de la micción. Esa es la fisiología. La fase de llenado y la fase de vaciado. ¿Bien? Entonces, el llenado es un fenómeno pasivo, ¿bien? Que implica el llenado de la vejiga con orina proveniente de los uréteres sin aumentar la presión intravesical. Simplemente vaciar orina del riñón a la vejiga. Y un detalle muy importante que dice ahí, y que es importante para entender también la fisiopatología, es que no aumenta la presión intravesical, ¿ya? En tanto, el vaciado es un fenómeno activo que implica el vaciamiento completo o de la mayor cantidad de orina contenida en la vejiga y conlleva un aumento de la presión intravesical, ¿cierto? Entonces, tenemos que se nos llena la vejiga, lentamente, tranqui, sin subir la presión, llegan los gatillantes que nos dicen es hora de orinar, vemos si estamos en un lugar en donde podemos orinar, se activa entonces el vaciado, que es un fenómeno activo, se contrae detrusor, se relaja el esfínter uretral y se produce el vaciamiento. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas a cada uno de las fases? La incontinencia en el llenado. ¿Por qué? Porque resulta que no alcanzamos porque se supone que durante el llenado el esfínter, la uretra tiene que estar cerrada y no hay paso de orina, ¿cierto? Si hay paso de orina, entonces tenemos la incontinencia. Y en la fase de vaciado es la retención urinaria o disfunción del vaciado. ¿Cómo está, Isabel? Bien, bien. Adelante, adelante, Isabel.
Bien, el control neural de la micción. Como estábamos hablando recién, entonces hay un control neurológico de la micción y este es central, periférico y paracrino. Es decir, hay 3 tipos de controles neurológicos y está a través del simpático, el parasimpático y el pudendo, que algo ya les había dicho la doctora Castagnoli, que ustedes saben que son en las mismas raíces de S1 y S2, ¿ya? Y el núcleo de NUF. Vamos a ver este video. Si es que se quiere cargar. La formación de orina en el riñón y su almacenamiento en la vejiga son procesos autónomos. Sin embargo, la micción o vaciamiento vesical está bajo control voluntario. Vamos a describir brevemente los componentes del sistema nervioso que regulan el tracto urinario inferior. Las principales estructuras del sistema nervioso central que participan en la regulación de la micción son corteza cerebral, tronco cerebral, médula espinal. El área paracentral de la corteza frontal interactúa con el centro continuo del tronco cerebral, el centro neurálgico de la micción, para controlar la voluntariedad de la micción. Es esta porción de corteza cerebral la que decide si es el momento y el lugar adecuados para orinar. El centro continuo de Barrington del tronco cerebral tiene gran importancia en el ciclo miccional, pues es el que controla las contracciones vesicales y la actividad del esfínter. En la médula se desencadenan los reflejos que provocan la micción cuando la tensión de la vejiga alcanza determinado nivel. Sin embargo, estos reflejos medulares quedan inhibidos normalmente por los centros superiores, como la corteza frontal y el centro continuo, hasta que el individuo decide orinar. Son 2 las áreas medulares relacionadas con la micción. Región sacra, segmentos S2 a S4. Proporcionan inervación parasimpática al músculo liso de la vejiga. En el segmento S2 también se localiza el núcleo de NUF, que inerva los músculos estriados de uretra y suelo pélvico. Región toracolumbar, segmentos T10 a L2. Proporciona inervación simpática al músculo liso de vejiga y uretra. Sistema nervioso periférico. El tracto urinario inferior está inervado principalmente por 3 grupos de nervios: nervios pélvicos, nervios hipogástricos, nervios pudendos. Los nervios pélvicos se originan en la región sacra de la médula y llevan la inervación parasimpática al músculo liso de la vejiga. Su activación produce la contracción del detrusor. Los nervios hipogástricos se originan en la región toracolumbar y proporcionan inervación simpática al músculo liso de la vejiga y la uretra. Mantienen la relajación del detrusor y la contracción de la uretra durante la fase de llenado. Los nervios pudendos se originan en el núcleo de Onuf, en el segmento S2 de la región sacra, y se encargan de la contracción y relajación de los músculos estriados, esfínter externo de la uretra y suelo pélvico. Bien, entonces, se fijan, el control neurológico no solamente es, o sea, es un control tanto periférico como central, y tiene que ver, bueno, hay un control voluntario que es cortical, ¿ya? Tenemos el centro el centro pontino, que en el fondo el centro pontino es un switch, ¿ya? El centro pontino es el que finalmente da la orden si se orina o no se orina, ¿bien? Porque resulta que si bien en la corteza tiene la labor de saber si es que estamos en un lugar apropiado donde podemos orinar o no. Si la corteza dice, sí, estamos en un lugar, le avisa al centro continuo y el centro continuo dice, ok, y desencadena entonces, dice, vamos, y ahí desencadena la orquesta. Si el centro continuo dice no, porque le están diciendo que no, no se desencadena ningún tipo de reflejo. Bien, y lo que pasa es la prevalencia del simpático y se sigue aguantando la orina. Bien, entonces, estos arcos reflejos, acuérdense que, por ejemplo, si nosotros cuando tenemos pacientes que son con sección medular, ¿ya? No tenemos el control continuo, ¿bien? Sino que solamente tenemos los arcos reflejos, y por eso se producen las vejigas neurogénicas. La vejiga neurogénica en el fondo se llena, y en algún momento desencadena el reflejo, que es un reflejo medular, cuando existe también,
y ese reflejo medular hace que se empiece a vaciar y es casi como por rebalse, ¿ya? Porque no son vejigas que tengan un desarrollo muscular, porque no tienen la contracción que viene desde el nivel central. Entonces es muy importante ¿cómo se llama? La indemnidad de la vía neurológica, ¿ya? Aparte de eso también existe el control paracrino, que del control paracrino no se conoce tanto, pero se sabe que hay cierta influencia, y en este tiene mucha influencia el urotelio. Se ha visto que cada vez aparecen más cosas, más funciones que podría tener relación, sobre todo en algunas patologías, ¿ya? Como por ejemplo la cistitis intersticial. Bien, se habla también de algunas alteraciones en los miofibroblastos y en las células musculares en cuanto a la vejiga hiperactiva, ¿ya? Y otros problemas en transmisión del dolor, por ejemplo, con fibra C y con óxido nitroso. Entonces, estos también tendrían alguna relación en la activación de ciertos arcos. Entonces, ¿cómo se realiza el control neural o neurológico de la micción? Tal como les decía yo, hay un estímulo, ¿cierto?, a través de la vejiga. Acuérdense que hay una vejiga que tiene que tener un compliance, es decir, poder llenarse sin aumentar la presión. Una vez que la presión llega, o sea, que el llene llega hasta un cierto punto, se empiezan a desencadenar estos estímulos a través de neuronas aferentes que habitualmente son de estiramiento, ¿ya? Y se activa a través de la médula espinal este estímulo que son al final las ganas de orinar, ¿ya? Acuérdense que mientras estamos en la fase de llenado hay un predominio simpático, ¿ya? Eso, para que se acuerden, es súper simpático aguantarse la orina, ¿ya? Y es como parasimpático orinarse, ¿ya? Entonces, el simpático aguanta, el parasimpático es el encargado de que el detrusor se contraiga y salga la orina. Entonces, hacemos ese switch solamente si es que el centro pontino da la pasada. El almacenamiento de la orina está facilitado por un reflejo, mantenido casi exclusivamente por la médula del sistema nervioso simpático. Cuando la vejiga se va llenando, se envían impulsos a través de los nervios hipogástricos a la región toracolumbar de la médula. La médula, a través de los mismos nervios hipogástricos, envía impulsos inhibitorios al músculo detrusor para bloquear su contracción anticipada y facilitar la expansión de la vejiga durante el llenado. También se envían impulsos hipogástricos para aumentar la tensión del músculo liso de la salida vesical y de la uretra. El nervio pudendo, asimismo, envía impulsos desde la región sacra de la médula para mantener contraído el esfínter uretral y evitar el escape de orina. A medida que la orina se almacena en la vejiga, comienza su estiramiento. Cuando el grado de estiramiento de la pared vesical alcanza cierto nivel, las neuronas sensitivas envían información sobre esta tensión por los nervios pélvicos hacia la región sacra de la médula espinal. La médula, a su vez, envía estos impulsos de tensión al centro pontino del tronco cerebral. El centro pontino recogerá los impulsos de la médula y los integrará con la información procedente de la corteza frontal sobre la oportunidad de la micción. Es decir, si es el momento y el lugar adecuados y el individuo decide orinar. Esta es la fase consciente del ciclo de la micción. Si la corteza da su aprobación, el centro pontino remitirá la información de nuevo a la médula, más específicamente a la región sacra, que enviará los impulsos a través de los nervios pélvicos al músculo detrusor y originará su contracción. Al mismo tiempo, el centro pontino enviará también impulsos a la región toracolumbar de la médula para inhibir los nervios hipogástricos. Estos nervios están activados durante la fase de llenado, manteniendo el detrusor relajado. Mientras la médula desencadena la contracción del detrusor, se relaja el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico para favorecer la salida de la orina. Esta relajación se lleva a cabo a través de los nervios pudendos, que durante la fase de llenado mantienen el esfínter y el suelo pélvico contraídos para evitar los escapes. Cuando se abre el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico se relajan y se desplazan hacia abajo,
la vejiga se contrae y el cuello vesical adquiere una forma de embudo que facilita el vaciamiento. La orina sale a través de la uretra hacia fuera del organismo. Es importante recordar que aunque la micción es un reflejo, aprendemos a controlar voluntariamente su inicio en los primeros años de la infancia. Una vez comenzado el proceso, también puede finalizarse voluntariamente mediante la contracción del esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico que impide la expulsión de la orina superando la contracción del músculo detrusor. Eso que salía en el video al final es súper importante. Yo creo que todos aquí en algún momento han cortado el chorro porque han tenido que salir a algún lado así como rápido, así como, tengo que irme de la opción. Entonces eso para también entender el carácter voluntario que tiene, y en el fondo lo que ustedes están haciendo es aumentar la presión de la uretra sobre la presión vesical. Esta cuestión es física así como muy simple, ¿ya? Si la presión está mayor en un lado que en el otro, el flujo va hacia donde hay menos presión, ¿ya? Y viceversa. Si la presión es mayor en la uretra que en la vejiga, entonces no va a haber salida de orina. ¿Bien? Último video. Ya sabemos qué componentes nerviosos regulan las funciones de vejiga y uretra. Ahora vamos a conocer los compuestos que transmiten los impulsos, los neurotransmisores. Los impulsos nerviosos se transmiten a los órganos efectores o a otros nervios mediante neurotransmisores o mensajeros químicos. Los neurotransmisores cruzan la sinapsis y estimulan los receptores de los órganos u otros nervios. Este estímulo es el que transmite el impulso nervioso. Los dos tipos fundamentales de receptores que se encuentran en el tracto urinario inferior son colinérgicos, son los receptores estimulados por el neurotransmisor acetilcolina. Adrenérgicos, son los receptores estimulados por el neurotransmisor noradrenalina. Los receptores colinérgicos pueden dividirse a su vez en dos tipos principales. Nicotínicos, son más rápidos y generalmente excitatorios. Se estimulan, además de por la acetilcolina, por la nicotina. Se encuentran por todo el organismo del sistema nervioso central, músculo esquelético y ganglios. Muscarínicos, son más lentos y pueden ser excitatorios e inhibitorios. Se estimulan, además de por la acetilcolina, por la muscarina. Se encuentran por todo el organismo en el sistema nervioso central, glándulas, corazón, tracto digestivo y vejiga. Los receptores muscarínicos, a su vez, pueden dividirse en 5 subgrupos: M1, M2, M3, M4 y M5. Como la mayoría del resto del músculo liso, la vejiga contiene una población mixta de receptores muscarínicos M2 y M3. Se cree que ambos receptores modulan la contracción del músculo detrusor, aunque los receptores M3 parecen más activos. En la vejiga, aproximadamente el 80% de los receptores son M2 y el 20% son M3. Muy bien. ¿Por qué es tan importante neurotransmisores? A ver, Tati. ¿De qué? Exactamente. Y como ustedes vieron, el tema con los receptores muscarínicos es que están por todos lados. Por lo tanto, esa es la razón por la cual tenemos tantos efectos adversos con los antimuscarínicos, ¿ya? Entonces, precisamente es lo que dificulta los tratamientos. Bueno, esto ya lo vieron con el doctor Sergio, así que lo vamos a pasar de largo. La teoría de soporte, de continencia, bla, 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 de todo eso. Bueno, eso en cuanto a la fisiología de la micción. Bueno, la conclusión, bueno, ustedes tienen que saber esto para poder entender después los problemas de incontinencia y disfunción del vaciado. Obviamente es fundamental saber la fisiología primero. De esa manera entonces pueden entender mucho más fácil por qué hacemos lo que hacemos en cuanto a tratamiento, y también pueden innovar y crear, bien, que sería como algo maravilloso. Son procesos con múltiples factores, entonces es importante entender que esto puede venir de muchas partes, ¿ya? Y también ser considerado si, por ejemplo, tenemos una paciente que tiene una vejiga hiperactiva y es rebelde y no nos funciona, vamos a buscar en otro lado. A lo mejor tiene algo neurológico, a lo mejor tiene una enfermedad de Parkinson, a lo mejor tiene una esclerosis, ¿ya? Pueden haber otras cosas
Entonces es importante entender la complejidad del control de la micción. Y finalmente, bueno, no está como absolutamente esclarecida los temas de continencia y las teorías. Sin embargo, sabemos que las cosas que se han hecho a partir de eso funcionan y funcionan bastante bien, así que hay que seguir investigando. Muy bien. Bien, terminamos entonces nuestro primer bloque. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, la Javiera está súper atenta. Excelente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquis? ¿No? Ya están pero muriendo. Vamos entonces a hacer la pausa. En el fondo hay comida. A la gente que está en Zoom, nos volvemos a ver a las 18. Bien, así que para que vayan al baño, tomen algo de líquido, coman algo, se hagan estirar las piernas. Nos vemos.